de grabación. Bien, entonces, estábamos viendo integrales impropias. ¿Qué significa una integral impropia? Básicamente va a haber dos circunstancias. Para poder definir la integral de Riemann en un intervalo finito, tenemos dos cosas. El intervalo tenía que ser finito, ¿no? De hecho, estamos trabajando en intervalos de esta forma. Esa es una, pero o sea, y las funciones f tenían que ser f acotada, ¿no? Y hasta ahí podemos hablar de integral. ¿Y qué pasa si la función no es acotada? Ejemplos como los que puse acá abajo, eso ya lo vimos la vez pasada. Ajá, y entonces ahí puede haber diferentes circunstancias. En todos los casos, para poder hablar de la integral de Riemann, aunque sea impropia, la integral impropia de Riemann, voy a pedir primero que nada que la función resulte ser Riemann integrable en cualquier intervalo alfa. Por ejemplo, hay varios tipos de problemas que puede haber. Problemas en los cuales su función está bonita, hace lo que se comporta bien, es Riemann integrable, pero se va a más o a menos infinito, ¿no? No sé, algo así, y aquí se va a menos infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por acá se comporta bastante bien, lo que quieran, ¿no? Entonces, para este tipo de funciones, que no son acotadas, uno puede pensar en ver si en definir lo que sería la integral impropia. Ahora, este serían, y hay varios tipos, uno se le puede recurrir muchos, ¿no? Por ejemplo, lo mismo tienes a b finitos menos infinito menor que a, menor que la b que está aquí, menor que infinito, o sea, sigue siendo intervalo, pero ahora la función no es acotada, es bonita, o sea, Riemann integrable en casi todos lados, pero no es acotada. Conforme me acerco a b, se va a más o a menos infinito, ¿no? Aquí se entiende lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? Entonces la función hace este comportamiento y entonces ese se les llama tipo 1, tipo 2 es una función tipo, o sea, tipo 1 es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma alfa b con alfa es mayor que a, ¿no? ¿Sí? En cualquier intervalo de la forma alfa b es Riemann integrable y conforme me acerco yo a la función, digamos, lo que pierde es la primera condición para ser integrable, Riemann integrable, es que deje de ser acotada. Muy bien. Y lo mismo ocurre cuando se van por el otro lado, que están acá. Aquí la integral de a a beta es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma a beta con beta mayor que a, por supuesto, y menor que b, ¿no? Y entonces serían ejemplos del tipo 1, ¿no? Y tipo 2 se les llama así. Y luego tendríamos, esos serían casos. Hay otros casos, que no estoy poniendo aquí, y que puede que sean importantes, ¿no? No sé, por ejemplo, déjenme borrar aquí, que son como de tipo más especial, por ejemplo, la integral de 1 entre, bueno, no, esta no, la del, por ejemplo, la integral de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 de la tangente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el problema de esta función es que, bueno, menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la tangente tiene este comportamiento, ¿no? Y entonces, tanto en pi sobre 2 como en menos pi sobre 2, la función, ¿cómo se llama? No es acotada. Y entonces, pero uno puede hablar posiblemente, pero sí Riemann integrable en cualquier intervalo, contenido cerrado, contenido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y entonces uno se puede preguntar si hay o no posibilidades de definir la integral en esos casos. Y en esos casos sí podemos definir la integral. El caso, estamos sacando intervalos acotados. Y básicamente, por ejemplo, el tipo 1 sería que se aproximan, o sea, sabemos que Riemann integral en cualquier intervalo alfa, b, y entonces se fijan en estas cosas. Y la idea ahora, para poder hablar de una integral, aunque sea impropia de Riemann, es fijarse en el límite cuando alfa tiende a A por la derecha. Si este límite existe, entonces vamos a hablar, entonces así existe la integral impropia, uno dice la integral converge, y por lo general no pone la impropia. Eso aquí tienen que saber verlo ustedes, ¿no? Cuando tienen una integral. Ojo con ese tipo de integrales cuando tienen problemas con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la integral de menos 1 a 1 de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada, esta me dirían es impropia. ¿De qué tipo? ¿Del 1, del 2, de los dos? De ninguno de los dos, es más bien una que es mixta, ¿no?
Pero, por ejemplo, si voy de menos 1, la integral de menos 1 a 0, ajá, esta es una integral impropia, ¿sí? Ajá, pero si voy, por ejemplo, del 1 medio, de menos 1 medio al 1 medio, esta de aquí no es impropia. Sí, está claro. Entonces quería yo distinguir nada más ese detalle. Y la definición entonces es en términos de límite cuando el límite inferior, por ejemplo, en este caso, lo único que pido es ver qué pasa con estas integrales, el valor de estas integrales cuando considero el límite inferior se aproxima al número a, ¿no? Y aquí están ejemplos de esas funciones, ya los vimos, me sigo, nada más quería señalar. Tipo 2, lo que acabo de decir, ahora es del tipo menos infinito menor que A, aquí está B, A es menor que B y B es menor que infinito, pero ahora, ¿no? Son funciones que son Riemann integrales en cualquier intervalo de la forma A beta, ¿no? Sí, con A menor que beta, menor que A, beta, beta, menor que B, ¿no? Es Riemann integral en cualquier intervalo de esta forma y se fijan en el límite de esas integrales, ¿no? Desde A hasta beta, cuando beta se aproxima a B, y ese, si el límite existe, decimos que la integral converge y el valor de la integral impropia va a ser el límite de la, el límite que ya vimos que existía. Aquí están ejemplos de eso, aquí noten que esta tiene problemas en el 1, ajá, esta tiene problemas en el 3, ¿no? En el 0 no tiene ningún problema. Entonces son ejemplos de funciones del tipo 2. Luego la otra situación que puede ocurrir es cuando el intervalo no es acotado. Entonces podemos pensar en intervalos de esta forma y también en intervalos de la forma que está aquí, ¿no? Y ahora la idea es, bueno, si la función es Riemann integral en cualquier intervalo de la forma AR, ¿no? Para esta, ¿no? O para esta, si la función es Riemann integral en cualquier intervalo de la forma menos RA, cerrado, menos RA, ¿no? Entonces uno puede pensar en definir la integral de A infinito como el límite cuando R tiende a infinito de estas integrales, ¿verdad? Si ese límite existe, decimos que la integral impropia converge y el valor de la integral es el límite. ¿Ah? Entonces, sí, las integrales impropias están definidas en términos de las integrales de Riemann y se les considera impropias porque, digamos, no se pueden, no hay integrabilidad, no se puede demostrar integrabilidad de la función en todo el intervalo correspondiente o no cumple con las hipótesis que se requieren para poder ser integrable. Sin embargo, sí le podemos dar sentido a la integral, ¿no? Entonces se le llama integral de tipo 2, es esta, por ejemplo, ahora es el tipo 2, es de, la integral que quieren es de menos infinito a, ajá, y la función es Riemann integrable, f es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma menos r, a, ¿no? Es f Riemann integrable, oh. F es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma menos RA, ¿no? Para toda R mayor que 0, ¿no? Entonces, en este caso uno habla de, ¿cómo se llama? Entonces uno puede definir, bueno, puede pensar en darle sentido a esa integral si el límite, cuando R tiende a infinito, la integral de menos R a de f converge, existe, entonces uno le puede dar este sentido a esta integral, aunque el intervalo en el que está uno trabajando no es un intervalo acotado. Entonces, por ejemplo, el concepto como el de la norma de una partición no se puede definir, porque una partición es seleccionar un número finito de puntos de un intervalo, ¿no? Y entonces la norma es el intervalo más grande. Aquí siempre, como si se agarra un número finito de puntos, siempre me va a quedar un intervalo que no sea acotado, y entonces no puedo hablar de la norma, y por lo tanto, pues no tiene sentido hablar de las sumas superiores, sumas inferiores, ¿no? Porque hay un intervalo que es de longitud infinita, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces en este caso tampoco se puede hablar de la integral de Riemann, pero sí se puede tratar de definir el concepto de integral siempre y cuando la función que tenga yo, por ejemplo, en el primer caso 3, sea Riemann integrable en intervalos de la forma, en todos los intervalos de esta forma, para A menor que R,
y ¿cómo se llama? Y también, o sea, y el límite de esas integrales para desde A hasta R exista, ¿no? Ahí está aquí abajo. Entonces yo sí puedo hablar de la integral en ese caso y sería el límite de estas integrales. Es impropia, ¿ok? No es propiamente una integral de Riemann porque las integrales de Riemann ya las definimos y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero podemos darle sentido o significado a integrales de este estilo usando esto, siempre y cuando se cumplan las condiciones que están aquí. La función es de Riemann integrable en cualquier intervalo de esta forma, o en este caso que sea Riemann integrable en cualquier intervalo de esta forma, y con menos r menor que a, y que este límite exista, ¿no? Existe. Si eso ocurre y es finito, entonces ya tiene sentido hablar de la integral de menos infinito a, y se define así. Ejemplos de integrales de ese tipo aquí las tenemos, ¿no? Vimos algunas maneras, o sea, si uno sabe calcular así, integrales, entonces aquí tiene ejemplos, por supuesto. Hay integrales del, perdón. Ajá, vamos a la siguiente. Y hay integrales de tipo mixto, ¿no? Entonces aquí el ejemplo que yo consideré de integrales de tipo mixto, ahora es la integral de tipo, que también es una integral de tipo mixto, pero en este caso no se considera tal como tal, y es cuando yo tengo una función que resulta Riemann integrable en un intervalo de la forma menos RR, cuando R es positivo, es siempre integrable en cualquier intervalo de esos, y además el límite de las integrales, si existe un número de tal manera que esta integral impropia y esta integral impropia convergen. Si las dos integrales impropias convergen, entonces la integral de menos infinito, aquí me equivoqué, aquí es menos infinito a infinito de f de x va a ser igual al límite de la integral, digamos, de a de menos infinito a, y la otra va a ser el límite de la integral de estas de acá, ¿no? De a a r, ¿no? Y entonces uno define la integral de menos infinito, ¿no? Y entonces aquí tenemos ejemplos de integrales. Aquí tendría que haber sido, por ejemplo, estas no sé por qué están aquí todavía. Bueno, son de las viejitas. Ok, entonces voy a irme a entonces, integrales de tipo mixto, por ejemplo, aquí debido e a la menos valor absoluto de x de menos infinito a infinito, integral de tipo mixto, integral de menos infinito a infinito de a la menos x cuadrada de x. Ustedes llevan cálculo de varias variables, ¿verdad? Y seguramente ahí ven un teorema, porque les voy a enseñar nada más cuál es la idea para calcularlo, no lo voy a demostrar rigurosamente cómo se calcula esta integral. Es muy bonita la idea y la voy a usar. Porque me gustaría nada más que vieran cómo se calcula esta integral. No rigurosamente porque no tengo cálculo de varias variables todavía, ni he visto integración, entonces eso necesita en cálculo avanzado 4, ¿no? Pero sí puedo usar cálculo de varias variables para ver, ¿cómo se llama? Cuánto poder calcular esta integral, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces lo dejo aquí. Entonces hay más integrales de tipo mixto, o sea, por ejemplo, voy a ver unas que son muy especiales, que son de tipo mixto, que son del tipo, por ejemplo, la integral de 0 a infinito de e a la menos x por la raíz de x de x. Entonces esta de aquí tiene problemas en cero, noten que esta función diverge a más infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, y esta función, pues y es la otra, que el problema que tenemos es que el intervalo no es acotado, entonces tenemos mixto porque no es acotada la función, en 0, y no es acotado el intervalo, eso mezcla dos de las condiciones, esa sería una mezcla entre tipo 1 y tipo 3, entonces, por eso le llamamos tipo mixto, muy bien, pero en general, para las que hemos visto aquí, creo que voy a ver más adelante, que voy a recordar, una de las propiedades que es muy fácil de ver porque es básicamente la linealidad, es de la linealidad de las integrales impropias. Yo tengo dos funciones de tipo integrales impropias, ¿no? Que ya vi que convergen, las dos, ¿no? Ambas integrales impropias, vamos a ver, son del mismo tipo, son del tipo 1, son las dos del tipo 2, las dos del tipo 3, etcétera. ¿Cómo se llama? Y entonces yo ya vi que esta integral converge, y entonces,
¿cómo se llama? Puedo ver, la afirmación que tengo es que entonces cualquier combinación lineal de esas dos funciones converge, es una integral impropia, por supuesto, y va a converger, y además la integral impropia satisface la propiedad de linealidad, ¿no? Aunque sea impropia. Ajá. En el caso de las otras, de que no son integrales, por ejemplo, aquí está el caso, ¿cómo se vería si ahora considero una del tipo 3, por ejemplo, y podría ser del tipo 4, etcétera, ¿no? En cualquier caso, lo que me dice si estas dos integrales convergen, recuerden que cuando yo digo que la integral converge, significa ya que la integral, que la función es Riemann integral en intervalo 0 a, perdón, a R, para toda R mayor que A. ¿Está claro? Ajá. Entonces ya tengo que esas son Riemann integrables y además el límite de la integral de A a R de mi función existe, converge a un número real. Entonces lo que quiere decir que converjan y entonces si ya sé que convergen, entonces también cualquier combinación lineal de ellas, la integral impropia pues, de cualquier combinación lineal de ellas converge y converge a la combinación lineal de las integrales, ¿no? Bien, entonces son resultados que, que nos simplifican la vida, ¿no? Para calcular, para ver. Entonces, por ejemplo, aquí ahora sí voy a poner, en esto voy a poner, y no lo puse, ¿verdad? Estudiar cierto tipo de modelos que se utilizan y de ejemplos de tipos de clases de funciones para las cuales se puede hablar. Tengo integral impropia y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y hay que estudiar cómo se ven o cuál es el tipo de funciones o cuáles resultan convergentes y cuáles son. Noten que estas de aquí son integrales del tipo 1, ¿no? Porque aquí cuando, o sea, para R entre 0 y 1, para R mayor que 0, estas son integrales para R mayores iguales que 0, para R mayores que 0, estas integrales son llamadas del tipo, serían del tipo 1, ¿no? Porque aquí les quedaría el límite cuando esto tiende, cuando x tiende a 0 de esta expresión, es, ¿cómo se llama? Diverge a infinito, ¿no? Entonces tenemos esas, y entonces vamos a tener un resultado que me dice que la integral esta de aquí converge si la r es menor que 1 y va a diverger, la integral diverge, y aquí cuando digo diverge me refiero a que se va a infinito. Recuerden, diverge no es lo mismo a no tener límite. Una cosa es no converge y otra cosa es diverge. No converge quiere decir que el límite de lo que por ejemplo, en este caso de la integral de a infinito de AR, por ejemplo, es de a, en la integral de 0 a a, ¿no? El límite cuando alfa, ¿no? Cuando alfa tiende a 0 por la derecha, aquí es alfa, ¿no? De f, no quiere decir, no converge, este límite no existe. ¿Está claro? Y eso también ocurre cuando hablo de diverge. Aquí, entonces, por ejemplo, diverge significa que en efecto, el límite por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, de alfa a de f de x, no existe. Pero sí tengo que ese límite, o sea, el límite no existe, porque si diverge, entonces es ese límite de alfa a de f de x, se diverge a infinito. Entonces, cuando uso el término diverge, quiere decir, por supuesto, que no hay límite, que no hay convergencia, pero sí puedo decir algo de lo que está pasando con los valores de lo que estoy calculando, el límite de la función con la cual estoy calculando los límites, y eso es, por ejemplo, que los valores crecen indefinidamente, ¿no? Eso sería que el límite diverge infinito. Hay otras, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, no sé si vieron ustedes conmigo lo de sucesiones convergentes? Y es cuando van pimponeando, ¿no? Cuando me da una cosa y luego me da otra, me da una cosa, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y esa no converge. Tiene problemas para convergencia, ¿no? Bueno, entonces, decía yo que entonces hay que tener mucho cuidado con la diferencia entre diverge y no converge, ¿está claro? Diverge, tenemos un poquito más de información.
Estamos diciendo que los valores se van haciendo cada vez más y más grandes. No converge, quiere decir no hay límite. Y ahí sí, ¿qué puede pasar? Los valores se van haciendo más grandes, pues quién sabe. Puede que sea el caso este de que les da 1, luego les da -1, se va, empieza a brincar de un lado para otro. ¿Sí está claro? Entonces es el tipo de casos donde no hay límite, donde no converge. ¿Está claro? Pero hay otros casos en los que no converge, pero sí podemos decir algo del comportamiento de la familia que estamos calculando el límite, ¿no? Bien, entonces una vez dicho eso, la demostración de esto es pues, básicamente el uso de que para R diferente de 1, ¿no? Diferente de 1 en este caso, yo sé que la integral de alfa a de 1 entre x a la R de x, ¿no? ¿Cómo se llama? Es igual a 1 entre R más 1. Aquí diferente de entre... Perdón, aquí esta integral sería 1 entre 1 menos R por x, por la integral de x a la 1 menos R, menos, aquí es menos, R evaluada desde alfa hasta A. Eso es lo que tenemos que usar aquí. R diferente de 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? ¿Sí? No es más que usar lo que ya se sabe. Y entonces aquí, pues les queda en A, no tienen problemas. Entonces el límite, cuando alfa tiende a 0, por la derecha, de esta integral va a ser igual de la integral de alfa a de 1 entre x a la r de x va a ser igual a 1 entre el límite, perdón, que les quedaría aquí el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de esto evaluado en A les va a quedar 1 entre 1 menos r por a la 1 menos r menos 1 entre 1 menos r por a, por alfa, perdón, a la 1 menos r. ¿Sí está claro? Ok, y esto de aquí, para R, o sea, cuando el exponente es positivo, ajá, o 0, bueno, cuando el exponente es positivo, o sea, cuando R es cuando 1 menos R es mayor que 0, esto se va a ir a 0, ¿está claro? Esto sí tiene límite. Si el exponente es mayor que 0, entonces hay límite, la función es continua, ¿no? Entonces aquí sí, este límite existe y va a ser igual, se va a ir a 0, va a ser igual a 1 entre 1 menos R por a la 1 menos R, ¿no? Y eso es justamente, esto quiere decir que R es menor que 1, ¿no? Si en cambio yo tengo que, ¿cómo se llama? Aquí R no puede ser 1, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que R es mayor que 1, si R es mayor que 1, en el caso en el que R, si R es mayor que 1, entonces aquí tenemos que alfa a la 1 menos aquí, perdón, yo tengo que, si ese quiere decir entonces que 1 menos R es menor que 0, y sabemos que la función X a la cualquier exponente negativo, ¿no? Tiene problemas en 0, ¿no? Esta no diverge, de hecho, el límite cuando x tiende a 0 o de x a la p diverge a infinito, ¿no? Para p menor que 0. Por la derecha, ¿no? Todo es por la derecha, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, entonces en ese caso, y en el caso del 1, lo que pasa es que entonces tiene la integral de alfa a de 1 entre x de x y esto va a ser igual, la primitiva de esto, de aquí esto es igual a logaritmo natural de x evaluado desde alfa hasta a, y esta de acá, pues es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de a. Y a la hora que yo tome el límite cuando alfa tiende a 0, este queda donde está, pero este de aquí diverge a a menos infinito, por lo tanto esto diverge a infinito también. Sí está claro, entonces es lo que está diciendo este resultado que está acá. Creo que sí lo vimos la vez pasada. Y de hecho les dije que se puede formular también, depende de dónde esté trabajando, pero entonces eso también se formula y es importante tal vez la integral de 0 a
de x a la... ¿Qué letra uso? A la p, ¿no? De x, esta integral converge. ¿Sí está claro? O sea, es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí es como ponerlo aquí. Sería cuando p es mayor que menos 1, ¿no? Sí está claro, para p mayor que menos 1, ¿no? O sea, sí, para p mayor que menos 1 esta integral converge. Mismo argumento, ¿no? Nuevamente, recuerden el mismo argumento de la integral de la primitiva de alfa a de x a la p de x, converge para p mayor que menos 1. Sería cambiar los menos, ¿no? Aquí. O sea, si ponen aquí este p, lo pueden escribir como 1 entre x a la menos p, y entonces menos p lo puedo ver como r, y entonces utilizar el criterio que está aquí. ¿Sí está claro? A ver, lo repito. ¿Cómo veo esto? Para ver que esta converge. Pues esta la puedo escribir como la integral de 0 a de 1 entre x a la menos p de x. Entonces, yo sé que si yo tengo una integral de este estilo y el número que tengo es menor que 1, perdón. Si es ya esta ya es una integral de este estilo, pero con r igual a menos p. Si yo tengo entonces que esto es menor que 1, la integral converge, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que p debe ser mayor que menos 1. Es lo que estoy diciendo. Y si yo tengo que el exponente, que la r es mayor o igual que 1, o sea que menos p es mayor o igual que 1, ¿esto qué quiere decir? Que si p es, ¿qué? Menor o igual que menos 1, entonces, esta integral diverge. ¿Sí está claro? Entonces cambia acá. Podría haberlo puesto así. La integral de 0 a de x a la p de x, esta de aquí, converge si p es mayor que menos 1, para cualquier exponente mayor que menos 1, y converge, ¿no? Converge y diverge si p es menor o igual que menos 1. El caso menos 1 tengo que analizarlo, ¿cómo se llama? En este caso convierte en el caso del logaritmo, ¿no? El caso 1 de acá. Muy bien. Entonces, ¿sí está claro más o menos lo que estoy diciendo aquí? ¿Qué pasa? Se escribe muchas veces así. Ahora, para el caso cuando r tiende a infinito, el caso de integral impropia de este estilo. Por supuesto, o sea, para integrales de este estilo, que son integrales impropias de este estilo, del tipo 3 sería esta, la situación es un poco al revés. Entonces, tipo 1, integral de tipo 1, esta integral de acá, aquí converge si p es mayor que menos 1, diverge si p es menor o igual que 1. Vámonos con este tipo de integrales. Para el tipo 2, aquí no tengo problemas, a mayor que 0, entonces no tengo problemas en el 0. Entonces, así como está puesta, la integral de 0 a infinito de 1 entre x a la r de x, bueno, esto vamos a ver el límite, entonces voy a fijarme, tipo 2, algo de este estilo. Entonces voy a fijar la integral de 0 a r de 1 entre x a la r de x, r diferente de 1, y esto nuevamente sería 1 entre 1 menos r, aquí está, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí sí, a cualquiera, aquí no puedo poner cualquiera. Esto sería a la 1 menos r, menos 1 entre 1 menos r, por r mayúscula a la 1 menos r. ¿Sí está claro? Entonces el límite cuando r tiende a infinito, la integral de a r, de 1 entre x a la r de x, y aquí no debería haber puesto la misma r, va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de 1 entre 1 menos r por a la 1 menos r, menos 1 entre 1 menos r por r a la 1 menos r. Y nuevamente, si el exponente, fíjense, aquí pasa al revés, ¿no? Noten que aquí, para que esta de aquí converja, yo tengo lo siguiente. Si este exponente es negativo, el exponente aquí es negativo, este que está acá arriba es negativo, entonces me va a quedar, la integral se va a ir a 0, ¿no?
cuando R tiende a infinito, ¿sí? Porque es 1 entre algo que se va a infinito, así está claro, elevado a algo, no importa, se va a infinito. Entonces aquí lo que voy a tener es que si 1 menos R es negativo, ¿qué quiere decir? Que esta converge, si R es menor que 1, ¿sí? 1 menos R, perdón, 1 menos R menor que 0, 1 menos R menor que 0, 1 menor que R, perdón, aquí va, si esto de aquí, si 1 es menor que R, 1 menor que R, y diverge si esto de aquí es mayor que 0, y eso quiere decir si 1 es mayor que R, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Ajá. Y en el caso del 1, pues es logaritmo natural, y el logaritmo natural que les quedaría un logaritmo natural, y en el caso del logaritmo natural, cuando R tiende a infinito, diverge. Entonces aquí este es un caso en el cual diverge. Y entonces la situación es un poco al revés, ¿no? Del caso acá. No comparemos, ¿no? Entonces déjenme moverme otra vez. Ajá. Entonces, decía yo, noten aquí. Esta integral es impropia del tipo 1. Si R es menor que 1, ¿cómo se llama? Converge. Si R es mayor o igual que 1, diverge. Ahora, misma función, pero el intervalo es de a infinito. Si R es mayor que 1, converge, no te comparen con esta, ¿no? Se voltean. Ahora, mientras que para que la integral de tipo 1, esta de acá arriba, converja, el exponente tiene que ser menor que 1. En la integral del tipo 3, para que la integral converja, esta integral converja, el exponente tiene que ser mayor que 1, ¿no? ¿Sí está claro? Y va a diverger, por ejemplo, en el caso del tipo 1, va a diverger cuando R es mayor o igual que 1, y en el caso del tipo 3 va a diverger si, ¿cómo se llama? R es menor o igual que 1. ¿Sí está claro? Se invierten los papeles. ¿Ok? Por supuesto, ¿no? Estas integrales se suelen escribir, déjenme ponerlas acá, esta también. Ya la he dicho en la otra, ¿no? Esta integral se suele escribir también como la integral de a infinito de x a la p de x, y esta integral va a ocurrir aquí, están cambiados los papeles, entonces es menos p es r, menos p mayor que 1 quiere decir p menor que menos 1. Esta converge si p es menor que menos 1, y diverge si p es mayor o igual que menos 1, ¿no? Entonces, así sería eso si pongo el exponente acá arriba. Ok, sí, se hagan bolas, pero piénsele tantito, ¿no? Nuevamente, bien, o sea, si se hacen bolas, recuerden, la integral de acá a aquí, por ejemplo, en este ejemplo sería la integral de AR primitiva de 1 entre X a la R, es una primitiva, sería 1 entre 1 menos R por X a la 1 menos R. Este evaluado de A a R, es lo que tiene que tener presente. Y entonces hay que analizar qué pasa con este exponente. Y la otra, esa es para unas, ¿no? En el caso esta, si le están trabajando de esta manera, integral de A a R, de X a la P de X, una primitiva sería 1 entre P más 1 de X a la P más 1, evaluado desde 0, desde A, perdón, hasta R. Y esta otra vez, cuando R crece, depende de cómo sea el exponente. Si el exponente es positivo, esto diverge. Si el exponente es negativo, esto converge. Si el exponente es 1, no podemos usar este criterio, porque si el exponente es menos 1 en este caso, porque ¿cómo se llama? No es la primitiva, se convierte el logaritmo en la primitiva. Bien, entonces, sí, más o menos espero que les quede claro cuándo sí, cuándo no, y si tienen dudas, no olviden esto, ¿no? Y aquí ya les sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, inmediatamente de este problema yo tengo la integral de 0 a 4 de 1 de la raíz, de 1 entre la raíz quinta de x dx, ya sé que esta integral converge, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es de la forma 1 entre x, perdón, 1 entre x a la 1/3, ¿no? De 0 a 4 de x. Aquí la r es 1/3, ¿no? Oh. R
es un tercio, es menor que 1, es un tercio que es menor que 1, y por el teorema, la integral de A 1, estamos hablando de la integral de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4, aquí es alfa, ¿no? ¿Sí? Esta integral de 0 a 4, aquí es de 0 a 4, 4, esta integral converge, ¿no? Lo escribo así el converge, ¿sí está claro? Me ahorra trabajo. Y cosas de este estilo. Por ejemplo, aquí la integral de 1 a infinito, de 1 entre x cuadrada de x. Esta integral, fíjense que el exponente es r es 2, y entonces x, r es mayor que 1, sí. Ajá. El exponente es 2, entonces r es mayor que 1. Entonces, según lo que acabamos de ver, esta integral converge. De hecho, sabemos a dónde converge, ¿eh? Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Pero esta integral converge. De hecho, van a tener que esta integral de 1 a infinito de esto va a ser igual a 1 entre, ¿cómo se llama? Este será menos 2, 1 entre 1 menos 1. ¿En serio? No. Ah, sí, les quedaría aquí entre 1, sí, les queda esto. Ajá. Esto va a ser el límite, ok, y entonces sí es 1, ¿no? Sí está bien, es 1, ¿no? Este límite. Para esta integral, ¿sí? ¿Qué hice? O sea, ¿cómo leí? Pues aquí sí no se aprendan la receta, nada más, o sea, úsenla cuando sea necesario. Pero ¿qué hice? Primitiva de 1 a R, primitiva de x cuadrada de x, este es igual. Ajá. Una primitiva de la función 1 entre x es menos 1 entre x. 1 entre x cuadrada es menos 1 entre x. De 1 a r, esto va a ser igual a menos 1 entre r menos da más 1 entre 1, ¿verdad? ¿Sí? Y este límite, entonces ahora que yo tomo el límite cuando r tiende a infinito, esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 1, les queda 1. Ya sabían ya vieron cuál es la integral, ¿no? Bien, entonces es la manera en que yo trabajaría no usando esto, sino tratando de ver cómo calcularía yo utilizando lo que sabemos, ¿no? ¿Sí? Para r diferente de 0, para r diferente de 1, 1 entre x a la r primitiva, la integral indefinida de esto es 1 entre 1 menos r por x a la 1 menos r más una constante. Entonces es una primitiva. Si quieren verlo en términos de las integrales indefinidas, ¿no? Entonces sabemos que esto va a ocurrir y entonces utilizo ahora el teorema fundamental del cálculo parte 2 para poder calcularlo y de ahí ya me sale lo que tengo que hacer. Entonces, aquí hacen mucho uso del teorema fundamental del cálculo parte 2, ¿no? Bien, vámonos a la que sigue. Y ahora, el problema es que muchas integrales no están definidas, ¿no? Uno no sabe qué onda con muchas integrales, que no puede agarrar y calcular, no tiene manera de saber la integral. Por ejemplo, en el caso de lo que estábamos haciendo, la integral de 0 a 1, de 1 entre x a la r de x, para r diferente de 1, sabemos que esto va a ser igual. La primitiva, esto va a ser esta función evaluada desde, bueno, aquí en 0 no, sería desde alfa hasta 1, ¿no? Y entonces uno sabe la primitiva y entonces ya puede calcular el límite. Muy bien, pero uno puede tener funciones para las cuales no sepa quién es la primitiva, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno? No sé, se me ocurre aquí. La integral de 0 a 1 de... Bueno, ahorita no se me ocurre ninguna, ¿no? Pero donde ya no tengan, donde no puedan calcular la primitiva. De hecho, una de las cosas que ocurre con el teorema fundamental del cálculo parte 2, la segunda parte del teorema,
es que en el fondo es muy, muy limitado. Hay pocas funciones que podemos calcular su primitiva. Ya no lo hice aquí. Bueno, vamos a, es que esa sí puedo calcular su primitiva. Bueno, no importa, ahorita no se me ocurre ninguna. El chiste es que si no tienen manera de calcular la primitiva, no tienen manera de calcular la integral de alfa 1, y en ese caso, entonces, el límite ya se vuelve más difícil de calcular, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estaba poniendo, el ejemplo general sería de alfa b, cuando alfa tiende a por la derecha, ¿no? De f de x de x. Este límite, para cada alfa, esta integral, no sabemos calcularla, y si no sabemos calcularla, ¿cómo se llama? Entonces el cálculo del límite se vuelve una bronca. El primer criterio para saber, el criterio, bueno, vamos a ver otro criterio, pero digamos, el criterio que vamos a mencionar aquí sobre convergencia de integrales impropias es el que está aquí enunciado. Suponemos que tengo una integral del tipo 1 o del tipo 2 en general. ¿Qué quiere decir eso? Ya implica, por ejemplo, si es del tipo 1, quiere decir que la función es Riemann integral en cualquier intervalo de la forma alfa b, y que el límite cuando alfa tiende, ¿cómo se llama? Cuando x tiende a por la derecha, diverge a más o a menos infinito. ¿Sí está claro? Esa es la situación que estamos considerando en este ejemplo. Entonces, Riemann integral en cualquier intervalo de la forma alfa b con a menor que alfa menor que b, ¿sí? Y esta es Riemann integral RI, ¿no? La f es RI en ese intervalo, y el límite, ¿cómo se llama? La otra que necesitamos, y el límite cuando alfa tiende a por la derecha, la integral de alfa b de f converge, ¿no? Entonces, eso querría decir que si fuera, perdón, para que sea el tipo 1, no para ver si es convergente, tenemos que tener primero este Riemann integrable en cualquier intervalo, ¿no? Para cualquier alfa. Y el límite cuando x tiende a por la derecha de la función diverge a más menos infinito. ¿Sí está claro? Entonces, ya con eso yo ya sé que es una integral de tipo 1. En el caso de este sería el tipo 1. Si me voy del otro, si lo hago todo en b, sería del tipo 2. Ajá. Entonces yo ya parto de que tenemos una situación como la del tipo 1, que sería esta. Tipo 2 sería esta, ¿no? A beta, ¿no? Es Riemann integrable en este intervalo. Es Riemann integrable. Y para toda A menor que beta menor que B, el límite, no, y aquí es para toda, aquí es para toda beta mayor que A menor que B, y el límite cuando X tiende a beta a B por la izquierda de f de X diverge a más menos infinito. ¿Sí está claro? Bien, entonces, dicho esto, estamos en una situación de ese estilo, y entonces aquí viene un criterio para saber si la integral converge o no converge. El criterio es, si yo sé que mi función en valor absoluto la puedo nominar por una función g de x, le gana pues una función g de x para toda x en el intervalo a, b, alfa, b, a, b. Fíjate que aquí no me interesa lo que pase en el intervalo cerrado, pero que esta la domina. Y además yo tengo que la integral de a b de g de x converge, entonces la integral de a b de la f de x converge. Entonces eso implica esto. Entonces eso se llama, es como si tengo una función que es más grande que mi valor absoluto de mi función, y esa integral, esa función que es más grande, tiene una integral que converge, entonces, ¿cómo se llama? Ya salió, ¿no? Déjenme borrar aquí. Entonces es el tipo de condición que estamos poniendo aquí, es el tipo de condiciones. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Entonces, primer criterio, parece natural.
Si ustedes llevaron el curso de cálculo avanzado 1 y vieron criterios de convergencia, recuerden, la integral es una suma. Entonces va a haber muchos criterios de integrabilidad, no lo voy a manejar aquí, pero muchos criterios de integrabilidad, de alguna manera son sugeridos por los criterios de convergencia de series, de series de números reales, ¿no? De alguna manera, la serie es una suma infinita, la integral es una suma infinita, pero de orden diferente de infinito. Entonces, como que tiene su parecido, y es de esperarse que la convergencia de las integrales impropias tenga más que ver con la convergencia de series de funciones, ¿no? De series de números reales, ¿no? Y recuerdan que un criterio famoso de series es que si yo tengo que el valor absoluto de mi AN es menor o igual que Bn, ¿no? Y la serie de las Bn converge, entonces la serie de las AN converge, ¿no? Es un famoso resultado, ¿no? Piden ahí siempre que yo lo trabajo, o sea, no lo pongo un valor absoluto, pido que la solución sea mayor o igual que 0. Que se pudo haber hecho aquí, no hay ningún problema, pero digamos, en forma general sería este. Entonces sería la versión correspondiente de aquel resultado. Ese es útil cuando yo no puedo calcular directamente cuánto vale esta integral, ¿no? Más bien propiamente la integral, por ejemplo, en el que estamos hablando de alfa b de f de x, no tengo la más remota idea cómo se calcula, ¿no? Y yo tengo que hablar del límite de esta, cuando alfa tiende a por la derecha, y no sé cómo se ve el valor de esta integral, pues entonces está feo, está feo. Pero si yo tengo una función g que sí sé cómo calcular su integral impropia, y ya vi que tiene integral impropia, y ocurre esta desigualdad, note que no le pido nada en el A ni en el B, ¿eh? Ahí puede que no se cumpla, ahí puede que haya una diferencia, eso no importa, sino que nomás sean menor o igual una que la otra, ¿no? Y que mi g sí sea Riemann integrable, ¿no? O impropia, que sea una integral impropia, ¿no? Convergente. Entonces, en ese caso también la integral de la f va a converger. Entonces, lo que queremos ver es un criterio muy útil, ¿no? Por ejemplo, tengo e a la menos x entre la raíz de x, integral de 0 a 1 de x, quiero ver que esta converge. Yo creo que no se puede escribir esta, no van a encontrar la primitiva, entonces no van a poderle hacer. Sin embargo, si fijan, e a la menos x es menor que 1, pues para toda x positivo, para toda x mayor que 0, ¿no? Si está claro, e a la menos x. Entonces, en este intervalo vamos a tener que e a la menos x entre la raíz de x es menor que 1 entre la raíz de x, para todo x positivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Esto es igual a su valor absoluto, ¿no? Porque es positivo todo. Aquí hay un menos, es e a la menos x. Y entonces esto de aquí es menor que esta ya vimos que sí, porque esto es de la forma 1 entera x a la 1 medio y el exponente es menor que 1, entonces la integral converge. Entonces esta también converge. ¿Sí está claro? Aún no la calculé, pero sería el ejemplo, pues, del tipo de cosas que estamos pensando. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra este resultado? Vamos a necesitar un lemita, que es una especie de criterio de Cauchy. De hecho, vamos a usar el criterio de Cauchy para sucesiones. Y lo que me dice es lo siguiente, fíjense. Tengo una integral impropia, vamos a empezar del tipo 1. Todo lo voy a hacer para el tipo 1. El caso tipo 2 se hace de manera análoga. El caso tipo 3 hay variantes, pero se puede hacer con una cosa parecida a lo que voy a poner aquí. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, entonces, para cualquier número positivo, si yo tengo que esta integral converge, esta integral impropia, entonces la integral converge, esta integral converge, sí, solo sí, para cada número positivo que yo le puedo encontrar otro número delta, de tal manera que si yo tomo a dos números alfa 1 y alfa 2 en ese intervalo, entre a y a más delta, entonces esta integral es menor que esta. Sí, está claro que sería como la integral el teorema de Cauchy. Básicamente lo que estoy diciendo es la integral, vamos a empezar de alfa 1 a b de f menos la integral de alfa 2 a b de f, esto en valor absoluto,
por las propiedades que vimos, eso sería la integral de alfa 1 a b más la integral de b a alfa 2 de f. Y esto de aquí no es otra cosa más que la integral de alfa 1 a alfa 2 de f, ¿no? Entonces, básicamente estoy pensando en dos valores de la integral en dos puntos que están cerca, debe de ser cerca de a, el valor de la integral, la diferencia debe ser casi cero, ¿no? Y la demostración de un lado es bien fácil. Vámonos al negro porque ya me cansé del rojo. La demostración es usando este lema. Vamos a demostrar primero el lema, porque una vez que tiene el lema, vamos a partir de que ya tengo el lema. ¿Cómo se, si ya tengo el lema, entonces, pues ya, porque tengo lo siguiente. Para poder ver que la integral converge, lo único que tengo que ver es que si tomo alfa 1 y alfa 2 suficientemente cerca de A, del lado derecho, esto de aquí es menor que épsilon. Pero entonces, ¿qué es lo que sé? Como la integral converge, perdón, ¿cómo se llama? O que quiero ver esto. Para ver que la integral converge, quiero ver esto. Muy bien. Ahora, la integral de alfa 1 a alfa 2 de f de x, esta de aquí, por las propiedades que vimos, es menor o igual que la integral de alfa 1 a alfa 2 del valor absoluto de f de x, ¿no? Y ahora sí, como esta de aquí es menor o igual, hay que ordenar los intervalos, ponerlo, eso no hay bronca, o sea, lo tienen que hacer despacito, pero entonces de aquí inmediatamente, como esta integral, esto de aquí, pues lo domina, ¿no? Como, voy a pensar aquí alfa 1 menor que alfa 2, si no lo pongo al revés, ¿no? El valor absoluto de este es igual, noten que este es igual al valor absoluto de alfa 2 a alfa 1 de f de x, ¿no? Entonces voy a pensar en este caso, estas dos son iguales, entonces si yo tengo alfa 1 menor que alfa 2, me fijo en esta, y si no, me fijo en esta. En cualquiera de los dos casos tengo esta desigualdad. Aquí pueden cambiar el orden si quieren. Muy bien. Entonces, entonces vamos a pensar que alfa 1, entonces esta integral pues, es igual a la integral de alfa 1 a alfa 2 del valor absoluto de f de x, por monotonía de la integral, por las propiedades de orden de la integral, esto va a ser menor o igual que la integral de alfa 1 a alfa 2 de g de x. Y esta de aquí, por el mismo lema, como esta integral converge, esta la puedo hacer en valor absoluto. De hecho, en valor absoluto vamos a tener esto. Va a ser menor que épsilon, ¿no? Y entonces esta diferencia va a ser menor que épsilon y ya está demostrado. A ver, lo hago despacito. ¿Ya está la idea? Entonces vamos a demostrar, si se cumple el lema, entonces f es como la integral de f converge. ¿Ok? El lema me dice esto. Muy bien. Entonces, ¿qué sé yo? Como G, como la integral de a a b de g de x converge, el lema me dice, acuérdense, sí solo sí lo que dice el lema, ¿no? Ahí voy a poner el lema que lo moví. Déjenme ponerlo acá, el lema, ¿no? Voy a partir que ya tengo el lema. Entonces voy a ver qué me dice el lema. Entonces, si yo tengo que la integral converge, entonces yo sé que como integral converge dada la épsilon, como la integral converge dada épsilon, un número positivo, ya sé que existe delta positiva, tal que si alfa 1 y alfa 2 están suficientemente cerca de A, del lado derecho, entonces la integral de alfa 1 a alfa 2 de g de x en valor absoluto, este es menor que eso. Eso es lo que sé del lema. Esto es lo que sé usando el lema y lo que yo ya vi. Quiero demostrar entonces que mi f es Riemann integrable, ¿no? Que mi f converge, que la integral impropia converge, de f converge. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en las mismas alfa 1 y alfa 2 y voy a pensar que alfa 1 es menor que alfa 2, sin pérdida de generalidad puedo suponer. Supongamos además que alfa 1 es menor que alfa 2. Entonces, el valor absoluto de la integral de alfa 1 a alfa 2 de f de x, esto ya lo vimos, va a ser menor o igual
que la integral de alfa 1 a alfa 2 del valor absoluto de f de x, ajá, y esto de aquí por el orden, esto es por la propiedad de la integral que vimos, ¿no? Noten que aquí estoy partiendo de que alfa 1 es menor que alfa 2. Ajá. Y esto de aquí, ajá, es menor o igual que la integral de alfa 1 a alfa 2 de g de x. Pero además todos son mayores o iguales que 0. Esto es mayor o igual que 0. Ajá. La g también entonces va a tener que ser mayor o igual que 0. Entonces, como tengo esta situación aquí, déjenme subirme. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Que 0 es menor o igual que la integral de alfa 1 a alfa 2 del valor absoluto de f de x, y esto a su vez es menor o igual que la integral de alfa 1 a alfa 2 de g de x, pues entonces también va a ser cierto que este valor absoluto, como todos son mayores o iguales que 0, entonces el valor absoluto de la integral de alfa 1 a alfa 2 del valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto de la integral de alfa 1 a alfa 2, aquí se faltó el 1, ¿no? De g de x. Y esto va a ser menor que epsilon. ¿Sí está claro? Por lo tanto, esto va a ser menor que epsilon. Pero entonces, fíjense, de esta desigualdad, esto de aquí es mayor o igual que el valor absoluto de la integral de alfa 1 a alfa 2 de f de x. Entonces, va a cumplirse el criterio para la f, ¿no? Y si eso ocurre para la f, ¿no? Entonces, por el mismo lema, ahora sí uso el lema en la f, ¿no? Por el mismo lema eso implica la convergencia de esta. ¿Sí está claro? La convergencia de f. Entonces, si demostramos el lema, ya acabamos, ¿no? Ahora sí, déjenme acabar, si quieren lo pongo acá. Finalmente, por el lema, por el mismo lema, le iba al revés, lo usé primero. Como la integral de g converge, usó el lema en esa dirección. Para existir epsilon dada epsilon, existe la delta de tal manera. Ahora, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que dada epsilon existe delta de tal manera que si alfa 1 y alfa 2 están entre a y ya a más delta, entonces esta integral es menor que epsilon. Y eso significa que cumple la segunda parte del lema, y eso quiere decir que la integral de f converge. Entonces, de aquí ya por el lema, ¿no? La integral de AB de f de x converge. ¿Sí está claro? Bien, entonces, ¿qué es lo que me falta ver? Voy a borrar. Ya esto si el lema lo demuestro, ya está, ¿no? Aquí está demostrado para qué necesito el lema. Ajá. Oh. Entonces, lo que acabo de hacer es ver. Si se cumple el lema, si yo le pongo palomita aquí, entonces el teorema se que es cierto, ¿no? Se va a cumplir que la integral de f converge, ¿no? Entonces le podemos poner palomita acá. Entonces, ¿qué me falta? Ya demostré que este lema implica, junto con esta condición, implican este teorema, ¿no? Ahora, entonces, lo único que me falta demostrar es el lema. Noten que el lema usa las dos partes. Para primero establecer que dada f no existe la delta, usé que la g converge y entonces debe de existir dada la f no existe la delta. Al final, cuando yo agarro, a lo que concluyo es que también dada la epsilon existe la delta, de tal manera que esta diferencia es menor que epsilon, y entonces eso implicaría la convergencia de la f. Muy bien. Entonces voy a demostrar este lema, ¿no? Ahora, ¿no? Es lo que me falta hacer. Vamos rápido. Vamos a hacer el lema. ¿Cómo se demuestra el lema? Parte fácil. Si la integral de AB de F converge, entonces ya, el implica para acá, ¿no? Los partos, el implica para acá es fácil, la parte fácil. La idea es la siguiente. Si la integral converge, si la integral de AB de F de X converge,
Quiere decir que existe un número i tal que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que si a menor que, si alfa está en el intervalo a más delta, ¿no? Abierto, ¿no? Aquí está abierto. Entonces, la integral de alfa a b de f menos el número i, existe un número i, ¿no? En valor absoluto, esto es menor que epsilon. ¿Está claro? Bueno, entonces de aquí, pues si tienen dos alfas y entonces para dada la epsilon, o sea, yo sé que para, ok, entonces si yo tengo esto también es para epsilon entre 2, ¿no? Ok, dada cualquier cantidad positiva, esta de acá, existe una delta de tal manera que esto va a pasar. Hasta aquí es hasta alfa. Entonces, si yo tomo, entonces si tomo alfa 1 y alfa 2 en el intervalo a más delta, pues voy a tener que en los dos casos, déjenme ponerlas así para que se vea, ¿no? Esto de aquí es muy importante aquí, el saber desdoblar la desigualdad usando, es un valor absoluto, esto es menor que la integral de alfa 1 a b de f menos i menor que epsilon entre 2. Y también tengo que menos epsilon entre 2 es menor que la integral de alfa 2 a b de f menos i menor que epsilon entre 2. Esto es algo de lo que me está diciendo este hecho, que la integral converge. Lo pongo así porque quiero que me quede lo que hicimos hace rato, ¿no? ¿Te acuerdan cómo les dije de dónde salía esto de acá? ¿Se acuerdan cuando les dije esto, que esto de acá es menor que epsilon? Que era agarrar la diferencia. Pues lo voy a tratar de hacer. Muy bien. Ahora, si ustedes observan, si yo multiplico esto por menos, y multiplico la desigualdad, entonces este se invierte en todos los signos. Este va a quedar de este lado, con menos. Esto con menos sería i menos la integral de alfa 2 a b de f menor que epsilon entre 2. Así es como se ve multiplicando, vamos a ponerle 2, aquí vamos a ponerle 1, multiplicando 2 por menos 1, les queda esta desigualdad, se la sumo, sumando las dos desigualdades, 1 y sumando esta 3, sumando 3 y 1, este es 1, ¿no? Ajá. Sumando 3 y 1, ¿qué me queda? Se van las 6 porque aquí está con más, aquí está con menos, aquí está con más, se van las 6 y aquí les queda que esto va a ser, va a tener que epsilon es menor, sumo estas, me va a quedar menos epsilon menor que la integral de alfa 1 a b de f, se van las 6 menos la integral de alfa 2 a b de f menor que epsilon entre 2, pero esto de aquí, por las propiedades de la integral, lo que acabo de hacer ver, esto de aquí implica que menos epsilon es menor que la integral de alfa 1 a alfa 2 de f, que es menor que epsilon, y esto de aquí ya me garantiza, es equivalente a decir que el valor absoluto de la integral de alfa 1 a alfa 2 de f es menor que epsilon. Sí, aquí utilizo ese muy famoso resultado, ¿no? Valor absoluto de u es menor que a, si solo si menos a es menor que o menor que a, ¿no? Y aquí estoy usando el sí solo sí. Si esto pasa, entonces esto es cierto. Bien, y antes usé el de aquí para acá. Ok, entonces, la parte fácil ya quedó, ¿no? Déjenme borrar. Entonces ya quedó. ¿Qué demostré ahorita con esto? ¿Ah? Demostré que si yo tomo alfa, déjenme moverme tantito. Si yo tomo cualquier, o sea, dada epsilon, si yo ya tengo la delta de la convergencia, que me hace esto menor que epsilon entre 2. ¿Cómo se llama? Alfa 1, tomo cualquiera 2 en este intervalo para esta delta, donde esto se me hace menor que en valor absoluto, menor que epsilon entre 2. Entonces, siguiendo el camino, llego a la conclusión de que esta de aquí es menor que epsilon. Entonces, acabo de hacerles ver que si la integral converge, entonces para cualquier, dada la epsilon, existe la delta de tal manera que se va a cumplir esto, ¿no? La delta azul sale de la convergencia de la integral de la función f. Sí, aquí está. Como la integral converge, dada epsilon, para cualquier epsilon que me den,
yo puedo encontrar la delta de tal manera que si agarro un número cualquiera en ese intervalo, la integral desde alfa hasta b es menor que epsilon. Muy bien, entonces voy a, ya demostramos entonces en la parte fácil. Ajá. ¿Qué me falta demostrar? Déjenme poner aquí el lema. Ajá. Lo que me falta aquí demostrar es que si yo tengo, déjame borrar todo, ¿no? Ahora lo que yo tengo es que para cada número positivo puedo encontrar una delta de tal manera que si alfa 1 y alfa 2 están en el intervalo A más delta, están suficientemente cerca de A y del lado derecho, entonces esa integral es menor que epsilon y quiero hacerles ver que en este caso la integral quiere decir que entonces la integral de A a B converge, ¿no? Puede que ser de alfa 1 a alfa 2. Ajá. Bien, ¿qué se hace en este caso? Básicamente lo que me voy a fijar en esta sucesión. Ajá. Me voy a agarrar la sucesión IN, que sea igual a la integral de A más 1 entre N a B, de f de X de X. ¿Están de acuerdo? Me voy a fijar en esta función. Entonces, esta es una sucesión de números reales. Noten que eso está perfectamente bien definido. Esto es una sucesión de números reales. Muy bien. Y ahora, ¿qué significa esta condición? Básicamente voy a tener lo siguiente. Sabemos que esto dada epsilon, fíjense, dada epsilon, dado epsilon mayor que 0, yo sé que existe delta, porque estoy partiendo que esto pasa, ¿no? Tengo dada la epsilon, existe la delta de tal manera que esto se cumple. Entonces, dada la epsilon, yo sé que existe n mayúscula natural, ¿no? Estamos hablando de sucesiones, tal que si n es mayor o igual, tal que, voy a poner primero, tal que 1 entre n es menor que delta. Entonces, bajo estas condiciones voy a tener lo siguiente, donde la delta es la delta que sabemos que ya existe. Estoy partiendo de que esto es lo que se cumple, ¿no? ¿Ok? Tomo, entonces yo sé que dada epsilon existe n de tal manera que esto, entonces si m y n son mayores que n, voy a tener que 1 entre m y 1 entre n van a ser menores que 1 entre n, van a ser menores que delta. ¿Sí está claro? Y esto implica que a más 1 entre m y a más 1 entre n van a ser menores que delta, más a más delta. Déjenme borrar esto que está aquí. Entonces digo, esto de aquí, si sumo a, me va a quedar que a más 1 entre m, noten que esto va a ser mayor que a, ¿no? Y a más 1 entre n van a ser menores o iguales, menores que a más 1 entre n mayúscula, que va a ser a más delta, ¿no? Sumando aquí, de aquí, en este y este, me salto la del medio, ¿no? Bien, eso quiere decir que son alfa 1 hasta alfa n, y esto querría decir que la integral, voy a borrar acá, yo ahorita les voy a platicar por qué estoy haciendo este business. El problema que es lo más difícil, cuando uno quiere usar el criterio de Cauchy, o sea, ¿se acuerdan cuando mostramos lo de sucesiones? Y la parte más delicada es que si una sucesión es de Cauchy, para ver que converge, la parte más delicada es ver cuál es el límite de la sucesión, ¿no? O sea, si la sucesión es de Cauchy, hay que ver que existe un número real, de tal manera que la sucesión converge ese número real. Y esa es la parte delicada, ahí uno tiene que usar el límite superior o límite inferior para poder agarrar y determinar que la función, la sucesión converge. Entonces, es la parte delicada. Y entonces, en este caso, ese criterio que tenemos aquí es una especie de criterio de Cauchy. Y nuevamente, la parte difícil es ver que converja, ¿no? La integral. Pero entonces yo tengo esto y lo voy a hacer, ya como ya lo vi en sucesiones, voy a reducirlo todo a eso, ¿no? Entonces, la parte difícil cuando uno quiere ver que toda sucesión de Cauchy converge, es encontrar el límite, el número A al que converge. En este caso, la idea es que también, si yo tengo, déjenme regresarme acá arriba,
Si yo tengo en este sentido es el de Cauchy, esto que está aquí, de alfa 1, alfa 2, suficientemente cerquitas estas dos, ¿ah? Entonces la integral converge. Entonces la parte difícil es ver quién va a ser el límite, ¿no? Este límite a dónde converge, ¿no? Esa es la parte difícil. Eso sería como el criterio de Cauchy para el caso continuo, y nuevamente la parte difícil va a ser esa. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a agarrar y utilizar lo que ya sé de las sucesiones de Cauchy y voy a tratar de hacer ver que hay un límite, ¿no? Que hay un número y voy a dar quién va a ser la I. Les dije, el problema es ver quién es la I en este caso, ¿no? Y luego ya lo demás ya es pan comido. Y entonces, ahora sí. Entonces yo tengo esto, y esto implica, son menores y entonces, por lo tanto, el valor absoluto de la integral de A más 1 entre N, vamos a pensar que N es más grande, ¿no? A más 1 entre N hasta A más 1 entre N de F. Esta de aquí la puedo hacer por el criterio va a ser menor que F, si no es lo que dice el teorema, ¿no? Si yo tengo dos números, alfa 1 y alfa 2 menores que están aquí, entonces la integral es menor que epsilon. ¿Sí está claro? Y esto de aquí es equivalente a agarrar la integral de A, aquí está, no alfa, A más 1 entre M, A más 1 entre M a B de F menos la integral de A más 1 entre N a B de F por lo del criterio de la integral, ¿no? Esta se voltea, se convierte en... Déjenme hacerlo, pues, para que vean. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Déjenme borrar aquí. Sabemos que... A ver, borro. Fíjense, entonces, ahora, tengo la integral de A a más 1 entre M, A más 1 entre N de F, por el teorema que vimos de las propiedades del integral, que es esta integral, perdón. ¿Sí? A la 1 entre N. Esta va a ser igual a la integral de A más 1 entre M a B más la integral de B a A más 1 entre N. ¿Se acuerdan que no importa quién es más grande y quién es más chico? Bajo la convención de que cuando están los límites superiores más chiquito que el límite inferior, entonces la integral es menos la integral con los límites correctos, ¿no? Con el límite, con el número menor abajo y el... ¿ah? Entonces ya tenemos esto, y esto de aquí no es otra cosa más que la integral de A más 1 entre M a B de F menos la integral de A más 1 entre N B de F, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a esto, y esto es igual a este valor absoluto, y según lo que estoy diciendo, entonces, de acuerdo con esto, voy a tener esta condición. Entonces, sabemos, déjenme ponerle acá, déjenme irme acá. Entonces, de acuerdo con esto, déjenme ver si estamos de acuerdo. Entonces, yo puedo encontrar una N. ¿Cuál N? Una que cumple esta condición. Yo sé que siempre existe un número natural que cumple esta condición. ¿Sí está claro? Que sea menor que la delta. La delta es la de la hipótesis que tenemos en el teorema, ¿no? Entonces, si yo tomo esa N mayúscula, entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Si N, fíjense lo que acabo de ver acá. Entonces, yo tengo que si M y N son mayores que esa N, ahora sí, me voy hasta acá. Entonces, esta diferencia, que déjenme escribirla así, IM menos IN, es igual a todo esto. Esta diferencia, pues esta diferencia la voy a poner así. O sea, esta diferencia que está aquí, que yo puedo escribir como IM menos IN, esta diferencia es lo mismo que esto que está acá. Son iguales. Esta de aquí, según lo que está acá, si leo las desigualdades, va a ser igual a la integral desde A más 1 entre M a A más 1 entre N de F, y esto de aquí, según acabo de ver, es menor que épsilon, ¿no? Por la hipótesis de la que parto. Muy bien. Y esto que entonces que acabo de hacerles ver, a ver. Dado épsilon,
existe una n, la que tenga esa propiedad, de tal manera que para cualquiera, aquí puede ser mayor o igual que m, para cualesquiera m minúscula y n mayores o iguales que la n mayúscula, ¿qué tengo? Im menos in es menor que epsilon. Eso significa que la sucesión in, esto de aquí significa, lo que puedo concluir, por lo tanto, la sucesión im, que es igual a la integral, a la sucesión integral esa, in, ¿no? In. A más 1 entre n a b de f, f de x es de Cauchy. ¿Sí? Y si la sucesión es de Cauchy, como es una sucesión de números reales, entonces la sucesión converge. ¿Ok? Entonces ya demostré que es de Cauchy. Voy a hacer chiquito todo y borrar lo que tengo. Y entonces ya tengo para borrar todo otra vez, ¿no? Y ver lo que tengo demostrado. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que acabo de demostrar? Si yo sé que para cada número positivo existe delta, de tal manera que siempre que tome alfa 1, alfa 2 en este intervalo, se cumple esta desigualdad, entonces lo que acabo de demostrar es que en este caso la sucesión IN, dada por la sucesión de integrales alfa, A más A, no alfa, A, lo que acabo de mostrar es que A más 1 entre N a B de F de X, ya no le voy a poner esto, ¿no? Ahorita en lo que sigue, este es de Cauchy. Y eso quiere decir que existe un número, y un número real, por el teorema que vimos desde el trimestre pasado, en cálculo avanzado 1, o que vieron en cálculo avanzado 1, toda sucesión de Cauchy converge. Y eso querría decir que existe un número y tal que el límite cuando n tiende a infinito de in es igual a i. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? Que para cualquier número positivo que yo dé, voy a poder encontrar una n mayúscula, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces la integral de in menos i va a ser menor que epsilon entre 2, si mal no calculo. Entonces, vamos a ver qué tengo, ¿no? Y entonces, y ahora sí. Entonces, lo que quiero ver es que la integral converge. Entonces, voy por demostrar, es lo que ya sé, es lo que he visto, ¿no? Ya demostré esto, es lo que tengo demostrado hasta ahorita. ¿Partiendo de qué? De que yo sé que para cada epsilon, ¿dónde está? De que yo sé que para cada epsilon existe delta, de tal manera que esto, ya demostré que esta sucesión es de Cauchy, y eso significa lo que acabo de escribir aquí abajo. Entonces voy a demostrar ahora que, por demostrar ahora, que el límite cuando alfa tiende a A por la derecha de la integral de alfa b de f de x converge al número i, al mismo i que salió aquí. Ese límite de esta sucesión va a ser el mismo que el de la integral. Y con eso ya tendré la convergencia de la integral. Muy bien. Entonces, tengo que demostrar esto. ¿Qué significa demostrar esto? Entonces, ustedes me dan la extendada de epsilon. Yo sé que existe, por un lado, existe la n, tal que si n es mayor o igual que n, entonces la integral de a más 1 entre n a b de f menos i, de aquí es menor que epsilon, ¿no? Epsilon entre 2. También sé que para esta misma epsilon existe una delta positiva tal que si yo tomo alfa 1 y alfa 2 en el intervalo A, o sea, déjenme ponerlo así como lo acabamos de hacer, en el intervalo A más delta, que sería equivalente a decir
tal que A menor que alfa 1 y alfa 2 menor, las dos menores que A más delta. Entonces yo sé que esto entonces, ya sé que la integral de alfa 1 a alfa 2 de f, ¿cómo se llama? Va a ser menor que también que epsilon entre 2. Y ya acabé, básicamente la idea es la siguiente. Ahora voy a escoger la delta de modo adecuado. Entonces esta le llamamos delta 1. Entonces si yo tomo delta igual al más pequeño entre la delta 1 y 1 entre la n mayúscula, van a tener lo siguiente. Van a tener que se cumplen las dos cosas, ¿sí? Entonces voy a tener lo siguiente. Si yo tomo esa, entonces voy a tener que, y tomo esta delta, ¿no? Entonces, por otro lado, la convergencia, yo sé que A más 1 entre N converge a A, ¿no? Eso ya lo sé. Voy a tener lo siguiente. Si yo tomo cualquier alfa, entonces si yo tomo alfa, cualquier alfa mayor que A, menor que A más delta, esta delta, entonces, para N suficientemente grande, ¿no? Esta es la N para la cual se cumple esto. Entonces yo puedo afirmar que alfa y A más 1 entre N van a cumplir las dos relaciones, van a estar entre A más delta, entre A y A más delta, ¿no? Entonces voy a tener esto. La n ya la escogí de tal manera que esto va a ser menor que epsilon entre 2 y por supuesto la n la voy a escoger suficientemente bien, ¿no? Entonces la n la escojo de tal manera que esto se cumpla, o sea, la n la voy a escoger menor, de tal manera que sea menor que delta, o sea, que la n sea mayor o igual que 1 entre delta, escojo una cualquiera, la que quieran, va a ser mayor o igual que esta n, eso sí, ¿no? Por esta condición, va a ser mayor o igual que esta n. Bien, y entonces, estos dos están aquí y entonces voy a tener lo siguiente, fíjense. La integral de alfa a b de f menos i, esto lo pueden ver como la integral de, ¿qué sería? De alfa a más 1 entre n de f más la integral de a más 1 entre n a b de f menos i. ¿Estamos de acuerdo en valor absoluto? ¿Sí? Nomás hice esto. Bien, ahora, por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral de alfa a más 1 entre n de f más la integral de a más 1 entre n a b de f menos i, ¿verdad? Ahora, esta de aquí, por la manera que escogimos la delta, estos dos números están acá y por lo tanto esto va a ser menor que epsilon entre 2. Porque este y este son, tengo la alfa y este sería un alfa 1 y este sería el alfa 2, cumplen estar aquí, las dos están en medio, ¿no? Aquí está, este está entre, estas dos están, aquí lo puse, ¿no? Este es mayor que A y menor, a ver. Acá está, ¿no? Las dos están alfa y A más 1 están entre A y A más 1, entonces esto de aquí va a ser menor que epsilon entre 2 y la otra, como la N minúscula, esto de aquí es mayor o igual que N, ¿no? Porque la delta la tomé menor que 1 entre N, entonces 1 entre delta va a ser mayor que N, entonces también se cumple esto. O sea, a ver, eso es menor que epsilon entre 2. O sea, esta de aquí también es menor que epsilon entre 2, esto sería epsilon. Y entonces, a ver, déjenme ver qué tengo. La integral de alfa b para toda alfa, dada la delta que es esta, ¿no? Para toda alfa entre a y a más delta, ¿no? La integral de alfa a b menos i es menor que epsilon. Esto es igual a esto es menor y esto es menor que epsilon, ¿no? ¿Sí está claro? Y esto entonces demostraría lo que acabo, ahorita lo voy a hacer, ya, déjenme. Pues lo que acabo de demostrar ahorita
Esto demostraría lo siguiente. Vamos a aumentar esto. Lo que acabo de mostrar es que si yo tengo que para cada epsilon existe un número de tal manera que si yo tengo dos números, alfa 1 y alfa 2, cualesquiera dos, que cumplan que están en este intervalo, entonces se cumple que esto es menor que epsilon, entonces acabo de hacerles ver que la integral converge, ¿ok? Este resultado, este lema, se lo aplicamos a la G primero para llegar a la conclusión de que la F, el valor absoluto de F, también la cumple, ¿no? Sí, entonces aplicamos el este así, el implica si la integral de G converge, que es lo que tenemos en este caso, entonces pues vamos a encontrar, con eso encontramos que esta integral también converge, ¿no? Y usando esto, nos regresamos y bla, 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 ¿no? Ya quedó la demostración del famoso teorema. Entonces, en términos prácticos, lo que me dice es lo siguiente. Si yo puedo dominar a mi función en valor absoluto, si yo tengo una función f que es impropia, ¿no? Del tipo 1, es lo que demostramos para el tipo 1. Un argumento muy similar se hace para el tipo 2. Si yo puedo mostrar que mi f en valor absoluto la podemos dominar por una función g, o sea, hay una función g que le gana en el intervalo abierto donde estoy calculando la integral, y la integral y la g, la integral impropia de la g, o sea, es convergente, la integral de la g es convergente, entonces también debe serlo la integral de la f. Y eso es lo que demostramos, ¿no? Por supuesto, lo que demostramos en realidad fue el lema, porque a partir del lema el resultado es una consecuencia del lema, ¿no? Bueno, entonces, es lo que acabamos de demostrar y es un resultado muy, muy importante. Por supuesto que tiene una versión correspondiente que no voy a trabajar aquí para integrales del tipo 3, ¿no? Tengo una función, si la función, su valor absoluto está dominado por una función g y este integral de la función g converge, entonces también la integral de la función f converge. Y eso incluye integrales como las que están aquí puestas. Esta no sé qué hace aquí. Ajá. Esa no converge. Pero entonces, por ejemplo, tiene la integral de 1 a infinito del seno de x entre x cuadrada de x. Tengo la impresión de que esta no se puede calcular, pero sí pueden ver que el valor absoluto del seno de x entre x cuadrada pues, es menor o igual que 1 entre x cuadrada, ¿no? Y la integral de 1 a infinito de 1 entre x cuadrada, el exponente es mayor que 1. Ajá. ¿Cómo se llama? Entonces, la integral converge. Por lo tanto, esta integral converge y ya acabé. Sí, está claro. En esta integral ya lo hicimos, ¿no? Fue el ejemplo que les di. Esta integral, por ejemplo, no es difícil ver. ¿Qué me gustaría usar aquí? No es difícil ver que 1 más x cuadrado pierde con e a la x cuadrado para x mayor que 0. ¿Sí? Ajá. Y esto, no, al revés. Para x, ¿quién es más grande? Sí, no, a ver, ¿qué? Ajá. Bueno, ahí les dejo de tarea. Ver, por ejemplo, esta de acá. Vamos a estimar esta integral de la integral de e a la menos x cuadrada, ¿no? De 0 a infinito. Entonces, básicamente es ver cómo es e a la menos x cuadrada. Y ¿cómo se llama? Para x entre 0, entre 1, para x mayor que 1, sí, para x mayor que 1, voy a ponerla aquí. Hay otras maneras, hay otras igualdades que pueden ser. Para x mayor que 1, inmediatamente uno ve que entre más chiquito, entre más grande la integral es, a ver, ¿cómo va? Entre más grande es un número, su recíproco es más pequeño. Entonces uno tiene que x es menor que x cuadrada. Para x mayor que 1, x es menor que x cuadrada.
por monotonía del integral e a la x es menor que e a la x cuadrada, y eso querría decir, recíproco se invierte la desigualdad, 1 entre e a la x es mayor que 1 entre e a la x cuadrada. En otras palabras, e a la menos x cuadrada es menor que e a la x, y a la menos x si x es mayor que 1, ¿no? Ok, entonces aquí ya casi la tengo dominada, me falta ver qué le pasa a la función e a la menos x cuadrada para x entre 0 y 1, ¿no? Pero para x entre 0 y 1, ¿sí? ¿Cómo es e a la menos x cuadrada? E a la menos x viene así, ¿no? Esto es menor que 1, ¿no? Para x entre 0 y 1, e a la menos x cuadrada es menor que 1. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. La función, tengo otra manera más elegante de hacerlo, con la del arco tangente. La integral, entonces tengo que la función e a la menos x cuadrada va a ser menor o igual, en valor absoluto, su valor absoluto es ella misma, ¿no? Es igual a e a la menos x cuadrada, porque es una función positiva, es menor o igual que g de x, donde g de x va a ser la función que vale 1 si 0 menor que x menor o igual que 1, y va a ser ¿quién? E a la menos x si x es mayor que 1, ¿no? Entonces noten que la g, la integral de la g converge, ahorita la voy a calcular, ¿no? Entonces, tengo esta situación. ¿Sí? ¿Está claro? Básicamente lo que acabo de hacerles ver, ¿no? Entre 0 y 1, pues esta pierde con el 1, la e a la menos x cuadrada. Y e a la menos x cuadrada, ¿no? Y después del 1 pierde con e a la menos x. Ahora, si me fijo en la integral de 0 a infinito de g de x, pues de aquí deja ponerle serie límite, vamos a ver qué es el límite, vamos a calcular. Para ver que esta converge, perdón, para ver que la integral de 0 a infinito de g de x converge, pues yo tengo que fijarme en el límite cuando r tiende a infinito, porque no tiene ningún problema de 0, ¿eh? A la integral desde 0 a r de g de x, ¿no? Y esta la puedo descomponer como el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a 1 de g de x más la integral de 1 a r de g de x, ¿no? Bueno, todos son de x, ¿no? De x. Ajá. Pero entre 0 y 1, mi función, mi g es 1, entonces la integral de 0 a 1 de x más la integral de 1 a r de a la menos x de x. Esta converge, ya vimos, esta converge, pues esta no es una constante, esto el límite sería 1 a 1, y este de acá converge también a 1, si mal no recuerdo. Sí, esta converge a 1, entonces esto converge a 2, ¿no? ¿Sí está claro? Y ya tengo que este límite converge, entonces la integral converge, entonces la integral de la g converge. Como la f en valor absoluto es menor o igual que la g, entonces la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrada de x es finita. Converge, ¿no? De hecho, esto les muestra también, por simetría, que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x converge. ¿Se acuerdan que tengo que ver para que esa integral converja? Que hay un número. En particular significa la integral de menos infinito a 0 de e a la menos x cuadrada y la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrada de x. Entonces tengo que ver que estas dos converjan, ¿no? Esta ya lo vi. Y esta de aquí, vamos a ver, tengo que calcular el límite cuando r tiende a infinito de la integral de menos r a 0 de e a la menos x cuadrada de x. Y esto de aquí, si se fijan, hago el cambio de variable u igual a menos x. Entonces esto les va a quedar el límite cuando r tiende a infinito de la integral de, cuando x vale menos r, entonces u va a valer r. Cuando x vale 0, u va a valer 0, ¿no? U de menos r, u de por e a la menos u cuadrada,
por la derivada de u, que es menos 1 de 1. Y este menos 1 hace que se voltee la integral. Eso va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de a la menos u cuadrada de u. Y este pues también converge a la otra integral, a 2, a la que, bueno, esa es la que ya vimos, ¿no? Esta también converge, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la integral de menos de esta de aquí converge. Ajá, y entonces esta integral converge. Y de hecho, puesto que usando este cambio de variable, les va a quedar que entonces la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrada de x, ¿no? Bueno, nomás lo puse así para que vean que pueden hacer muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo del tipo de cosas que pueden hacer para calcular integrales, ya no sabiendo cuánto vale la integral, sino tratando de compararla, perdón, con otra que sí sepan que converge, ¿no? Es lo que hicimos ahorita, por ejemplo, en este caso de aquí. La comparamos con una que ya sé que converge, que fue la función g de x era 1 entre 0 y 1, y era e a la menos x para x mayor que 1. Ajá. Y como la función g es convergente, entonces la integral esta converge. Entonces, entre mayor sea el número de funciones para las cuales conocemos integral, sabemos que converge para funciones g para las cuales convergen mayores positivas, la cantidad de funciones f, ¿no? Para las cuales podemos determinar la convergencia de la integral, aumenta, ¿no? Valor absoluto de f es menor o igual que 1 entre x estoy en esa integral, por ejemplo, si el valor absoluto de f de x lo puedo hacer menor o igual que 1 entre, por ejemplo, 1 más x cuadrada, ¿no? Y esta integral ya vimos que converge, ¿no? Entonces la integral de 0 a infinito, o sea, la puedo hacer menor o igual que esta, como la integral de 0 a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada converge. ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo? Es la del arco tangente, ¿no? De hecho, esta converge a pi sobre 2, ¿no? Entonces, como esta converge, entonces la integral del valor absoluto, la integral de f de x también converge, ¿no? ¿Sí? Esto converge. ¿Ok? Entonces, si yo pude ver esto. Entonces, entre más funciones tenga yo, o sea, voy a ponerlo aquí, entre más funciones tenga yo para las cuales sé que la integral converge, en funciones no negativas, entonces voy a tener muchas más funciones para las cuales sé que la integral va a converger. Aunque ya no pueda decir cuánto vale ese límite, ¿eh? Bien, entonces voy a seguir adelante, vámonos a lo que sigue. ¿Poco vamos a hacer? Bueno. Entonces, otro criterio de convergencia que lo usamos. El criterio de convergencia es el de, si yo tengo que una función es positiva, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿se acuerdan lo que se acabo de decir ahorita? Si yo tengo que conozco funciones positivas o no negativas, ¿no? Cuya integral converge, entonces voy a tener mucho más funciones para las cuales voy a tener un criterio de convergencia, va a funcionar el criterio de convergencia que acabamos de ver. Muy bien. Entonces, partiendo de eso, ahora me fijo en funciones f positiva y monótona decreciente. Y entonces hay una relación muy estrecha entre la integral y la suma, como yo les decía. Entonces, yo me voy a fijar en la suma desde que k igual con 1 hasta la serie de los valores de la función en los números n. Y voy a compararlo esto con la integral de 1 a infinito de f de x, que ocurre que hay un sí solo sí. Si esta converge, o sea, voy a ponerlo así, déjenme separarlo así. En el caso de estas integrales, voy a tener lo siguiente. La integral de k1 hasta infinito de las fn converge si solo si la integral de 1 a infinito de las f de x converge. Entonces, el ver que una función positiva y decreciente, monótona decreciente, tiene integral convergente, es equivalente a ver que la serie de los valores de la función y los números naturales
también es convergente. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama? Noten que aquí puse el 1, pero puede verse que no es relevante que ponga ahí el 1, pero ahí va la idea, ¿no? La idea es exactamente la misma que usamos para ver que la integral de el logaritmo natural diverge infinito, ¿no? Entonces tengo aquí mi función es decreciente, y entonces voy a fijarme aquí en el 1, me voy a fijar en el 2, en el 3 y en el 4, y entonces en cada intervalo, fíjense que el ínfimo de mi función en ese intervalo es el 2, es el extremo derecho del intervalo, y el supremo es el extremo izquierdo, ¿sí está claro? Y entonces, en cada intervalito voy a tener, esto de aquí es f de 1, por 1, que es la longitud, esa va a ser la integral, este de aquí es mayor o igual que f de x, voy a ponerlo ahorita, voy a ponerlo en el caso del f de, y este es menor o igual que f de 2. Sí está claro, por ser monótona decreciente y no negativa. Bien. Y entonces a la hora que yo calcule las integrales, entre 1 y 2, ¿no? Esto va a ser f de 2, va a ser menor o igual que la integral de 1 a 2 de f va a ser menor o igual que f de 1. ¿Sí está claro? En general, voy a tener que para cada n, voy a tener que la integral desde n a n menos 1, vamos a poner desde n a n más 1, de f de x va a ser menor o igual, mayor o igual que f de n más 1, y va a ser menor o igual que f de n. ¿Sí está claro? Y entonces ahí les va. Y entonces la integral desde 1 hasta n más 1 de f va a ser menor o igual que fn y mayor o igual que f de n más 1. Noten que esta sucesión y esta, lo único que difieren es, esta va un pasito adelante de aquella, ¿no? Entonces va a ser esta suma desde que k igual con 1 hasta n, desde que k igual con, aquí quedaría desde que k igual con 2 hasta n, ¿no? ¿Sí? De f de n. Bueno, voy a poner aquí, está bien. Entonces va a quedar estas las sumas, ¿no? Y ahora sí, como esta converge, estas dos convergen, ¿no? Si la serie converge, entonces esto de aquí lo vamos a, o sea, va a estar, o sea, se van a acercar por apachurrón, esta converge para toda n, y luego el argumento que usamos hace ratito, cuando la n crece, pues la r que es más grande, ¿cómo se llama? Uno tiene que esta integral, se los dejo de tarea, es convergente, ¿no? Entonces, fíjense, si la integral, si la serie converge, toda la integral converge. Si la serie diverge, entonces esta serie de acá es más, diverge, y por lo tanto todas estas cosas se van haciendo cada vez más grandes, y por lo tanto la integral de f diverge. Igual, si la integral de f diverge, entonces esta suma de acá también diverge. ¿Sí está claro? Y entonces ya tengo, dicho de otra manera, si la integral de 1 a infinito converge, entonces estas sumas convergen y esas también, porque son lo mismo. Y si las sumas convergen, esta integral, la integral converge. Más o menos, es la idea, no lo estoy haciendo. Fíjense que no lo estoy haciendo, será por alguna razón, tenemos examen el próximo viernes, examen parcial. Ajá. No debí de haber borrado. Ya borré. Acuérdense de este dibujito y háganlo bonito, ¿no? Función decreciente, no negativa. Entonces tiene que verse así. Y convergentes. 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí ya el dibujito les da todo, ¿no? Y ya la integral va a estar entre una suma y la otra, ¿no? Háganlo ustedes. Entonces vamos a tener el criterio de la suma. Este va a ser importante. No tanto aquí como para ver que una serie converge, ¿no? Aunque también se utiliza para ver que ciertas integrales son convergentes. Pero bueno, no dejo de mencionar este criterio porque es muy útil. Por ejemplo, la serie, desde que k igual con 1 hasta n, de 1 entre z, n a la z, converge para z real mayor que 1, ¿no? ¿Sí?
z real, eso sería la integral de 1 a infinito de 1 entre x a la z de x, y esta integral converge para z mayor que 1. Ajá, entonces esta función está definida para z mayor que 1. Es la función z de Riemann, ¿no? Z de Riemann, es la función z de Riemann, ¿no? Pero nada más la estamos considerando para z mayores, en números reales, ¿no? Muy bien. Entonces, y este criterio les da la convergencia. Muy bien. Y lo que vimos aquí. No lo pongo porque ustedes tienen que saber hacer eso. Ajá. Y ahora vámonos a la siguiente cosa. Lo que queremos ver, aquí que esto está medio movido. ¿Se acuerdan que vimos las integrales de tipo mixto? Voy a fijarme en un tipo de integrales del tipo mixto. No las había mencionado, ya las mencioné, ¿no? Sí. Y es cuando tienen problemas en los dos lados, ¿no? O sea, que la función, por lo general yo las que voy a entender son del tipo mixto, son algo así, ¿no? Son estas que están acá, abajo. Las otras ahorita no me van a interesar tanto, pero las que yo llamo del tipo mixto serían cuando tengo integrales de esta forma, la integral de a infinito, y yo tengo que esta integral es impropia, quiere decir que del tipo 1, y esta es una función del tipo 3. Esta tipo, y este es tipo 3, por ejemplo. Entonces aquí tengo un tipo mixto de integral, donde aquí tengo la integral, esta de aquí, ¿cómo se llama? Es impropia del tipo 1 y esta de acá es impropia del tipo 2, ¿no? Esas dos tienen ejemplos de integrales de tipo mixto. Ajá. Y entonces dice aquí es un igual, aunque parece un menos, es un igual. La integral de a infinito converge si las dos integrales, esta y esta, son convergentes, ¿no? Ejemplo clásico de esa es la integral, que está aquí, la integral de 0 a infinito de 1 entre la raíz, bueno, e a la menos x por la raíz de x de x. Esta no es propiamente, no es calculable en términos elementales. Ajá. No puedo encontrar la primitiva. Muy bien, pero esta la puedo dividir en dos integrales. Voy a fijarme en la integral de 0 a 1, de e a la menos x raíz de x, y la integral de 1, perdón, a infinito de e a la menos x entre la raíz de x de x. Muy bien. Entonces, ahora sí. Fíjense, voy a usar el criterio que vi. Noten que aquí e a la menos x entre la raíz de x es positivo, raíz de x, no raíz de 2. Esto de aquí es lo mismo, esto es igual a e a la menos x entre raíz de x. Y para x entre 0 y 1, esto de aquí, la exponencial es menor que 1, entonces esto va a ser menor que 1 entre la raíz de x, ¿verdad? ¿Está claro? Y como esta función, entonces tengo esto, ¿no? Para x entre 0 y 1. Y como 1 entre la raíz de x converge, como la integral de 0 a 1 de esta función, ya vimos que converge, ¿no? La de la raíz cuadrada, ¿se acuerdan que la hice? Entonces, por el criterio que acabamos de ver de comparación, la integral de 0 a 1 de e a la menos x entre la raíz de x converge, ¿no? Esta integral converge. Entonces ya tengo esa. ¿Qué me falta? La otra parte. La otra parte es la integral de 1 a infinito, que está acá, ¿no? Esta integral de aquí. La integral de 1 a infinito de e a la menos x entre la raíz de x. Bueno, aquí tengo otra vez e a la menos x entre la raíz de x en valor absoluto para x mayor que 1. Ajá, en 1, para x mayor o igual que 1, ¿sí? Esto de aquí, si se fija, el recíproco es menor o igual, o sea, 1 entre la raíz de x va a ser menor o igual que 1 para x mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser menor o igual que e a la menos x, ¿sí? Y como esta función es Riemann integrable en el intervalo, y como la integral de 1 a infinito de e a la menos x de x converge, nuestro criterio de comparación, el criterio de comparación por nuestro teorema
por el teorema la integral de 0, de 1 a infinito, de e a la menos x entre la raíz de x dx converge. Entonces, si la integral de 0 a 1 converge y propia, y la integral de 1 a infinito converge, según lo que acabamos de decir, según lo que nuestra definición de convergencia de la integral, si existe una c de tal manera que esta es integral de a 0 a 1 converge y la integral de 1 a infinito convergen las dos integrales, entonces la integral de a de 0 a infinito de mi función converge y converge a la suma de las integrales, ¿no? Bien, entonces el ejemplo que acabo de ver, por lo tanto, de todo lo que acabo de decir, como estas dos convergen, de esto que está aquí, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, la integral de 0 a infinito de e a la menos x entre la raíz de x dx converge. ¿Sí está claro? Y bueno, entonces, una vez hecho esto... vamos a empezar a ver la función gamma y vamos a usar un resultado que va a ser muy, muy útil, ¿no? Que está aquí, pero creo que ya no me da tiempo el día de hoy. Entonces, para mañana, función gamma y transformada de Laplace. ¿Qué pasó? A ver, sí. Es que todavía, a ver, lo que pasa es que tengo una versión sin las demostraciones. Si quieren la subo y luego la subo mejorada. Tengo una demostración de nomás enunciar, es lo que hago para trabajar estas cosas, antes de presentárselas a ustedes, agarro y pongo todos los resultados primero y luego empiezo a demostrarlos, ¿no? Y ya que más o menos ya los demostré, ya vi la manera más bonita de demostrarlos, entonces, ya voy a escribir la versión correcta. Pero al ratito, si quieren, subo una versión breve, sin demostraciones, ¿no? O a medias, porque ya estoy haciendo la versión con demostraciones, pero no está completa, ¿no? Entonces voy a hacer una versión incompleta para que ya tengan los integrales impropias y mañana le seguimos, ¿no? Para que ya la tengan desde ya. Entonces sí la voy a subir, los integrales impropias. ¿Algún otro business? ¿Alguna otra duda, pregunta sobre integrales impropias? Vamos a ver mañana la función gamma y la transformada de Laplace. Dos conceptos muy, muy importantes en cuestiones de, pues en muchos problemas, ¿no? Sobre todo de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones diferenciales ordinarias, no las que llevan ustedes, ¿no? Las aplicadas, entre comillas, ¿no? Sí es muy útil en física matemática y en muchos problemas, ¿no? Son muy útiles la función gamma, por ejemplo, cuando estudian, ya se me fue el avión, estudian la probabilidad, también es muy importante, en ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace también es importante, en fin, estas funciones son importantes y creo que vale la pena que uno nunca se detiene ni un minuto a reflexionar en ellas, ¿eh? Entonces, por eso lo que vamos a hacer nosotros la próxima clase, vamos a reflexionar sobre la función gamma y la transformada de Laplace, así a un nivel relativamente elemental, sin meterme demasiado en resultados mucho más generales, ¿no? Quiero ver que con lo que tenemos y con los criterios que acabo de ver ahorita de convergencia, yo puedo mostrar muchas cosas acerca de integrales de la función gamma. Bueno, entonces, ¿aquí le paramos? Dice, a ver, dice, espera. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada entre 2. ¿Cómo podríamos separarla? Pues esa la separa, si es de menos infinito a infinito, de menos infinito a 0 más la integral de 0 a infinito. Y luego esa es simétrica, entonces te va a dar lo mismo. Y ahí pueden separarla. El examen parcial tiene hasta lo que vamos a la función gamma y esto, ¿no? Hasta lo que vimos ahorita. Sí, ahorita ya. Eso es lo que va a venir en el examen, ¿no? ¿Qué viene todo? Todo lo de integración.
sus supremos e ínfimos, jóvenes, sus supremos e ínfimos. Vi muchos, estuve revisando algunos exámenes semanales y sí, o sea, están del cocol con, o sea, muchos se hacen bolas cuando manejan supremos e ínfimos. No es trivial, tienen que tratar de entender esos conceptos, ¿no? Si no, van a reprobar este examen. Y el examen parcial viene hasta lo que veamos mañana. La primera hora no es tanto, no les voy a pedir que sepan tantas cosas, pero sí que conozcan ciertas propiedades y que puedan demostrarlas, que no va a ser nada difícil. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a hacer para ver estas integrales? Van a ser integral de 0 a R, y las integrales de 0 a R, ustedes ya saben cómo trabajarlas y luego tomar el límite cuando R tiende a infinito, por ejemplo. Y entonces, lo que me puedan decir de integrales que ya vimos, lo van a poder, y lo puedan decir para el límite, ¿no? Es más o menos la idea. Entonces, sí, este es un buen ejercicio de todo lo que hemos visto. Todo, hasta integrales impropias, hasta lo que, digamos, eso, lo que vamos a ver mañana son aplicaciones de lo que vimos hoy de integrales impropias. Entonces, esas integrales impropias, incluyendo la función gamma y la transformada de Laplace. ¿Ya quedó claro? Entonces, si alguna otra pregunta rápido, hablen ahora, callen para siempre, abran su micrófono, díganme qué hago. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido. Que tengan un buen día. Échenle muchísimas ganas. Hay que ponerse a trabajar ya. Espero contar con sus dudas pronto. Hay unas que voy a responder hoy. Me voy a dedicar a responder sus preguntas. Bueno, entonces, que tengan un buen día. Bye.